Bueno, buen día para todos. Vamos a intentar esta nueva tecnología, vamos a ver cómo sale. Eh, Vamos a ir esperando que todos se vayan conectando. Eh, es muy loco todo esto, les cuento, pero bueno, es la única manera que tenemos de seguir haciendo esto que nos gusta tanto. Perfecto, vamos a arrancar despacito. Vamos a ir arrancando despacito. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Buenos días para todos, qué lindo es leerlo, qué lindo verlos a través de la pantalla del celu. Eh, es realmente muy lindo esto. Bien, bueno, vamos a ir arrancando por respeto al tiempo, por respeto a la gente, por respeto a los demás. Vamos a ir arrancando. Eh, de forma distinta, este año les quiero contar primero que nada que hace 21 años que ahora no se asusten que están viendo el logo de Aviadi, no se asusten que van a ver por un ratito el logo de Aviadi y después vamos a arrancar con la presentación. Quiero hacer una pequeña introducción. Eh, hace 21 años que comenzó Aviadi y desde que comenzamos tuvimos un objetivo muy fuerte, que es trabajar en lo que es la educación diabetológica para pacientes con familiares para pacientes con diabetes y sus familiares. Tratamos de mantenernos dentro de este objetivo y este año no podía ser de otra manera. Más allá de lo que nos está sucediendo en la sociedad con este COVID-19 que nos está limitando en cuanto a las actividades, la idea es poder trabajar y poder hacer algo. Eh, Se nos ocurrió hacer esta propuesta virtual, poder seguir educándonos. Este es este es el puntapié inicial. Esta es la primera charla. La primera charla va a ser a modo de presentación, va a ser algo muy general. Vamos a hablar de temas muy generales de diabetes, porque también es una presentación de lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo. En lo sucesivo irán viniendo charlas un poco más específicas. Van a participar nutricionistas, psicólogos, médicos diabetólogos, educadores en diabetes, eh, médicos especialistas en pie. Y la idea de esto es que desde nuestra casa podamos educarnos, ¿está? Podamos educarnos y podamos seguir adquiriendo conocimientos para poder cuidarnos. Si tenemos diabetes, para poder cuidar a nuestros familiares, si tenemos un familiar con diabetes, y si no, para poder conocer un poquito más de diabetes, si no tenemos a nadie y si no tenemos diabetes. Pero todas estas tres cosas hacen que, que podamos multiplicar estos conocimientos y que podamos trabajar fuerte en mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, que en definitiva eso es lo que buscamos desde Aviadi. Bueno, ya hablé mucho, quiero arrancar, quiero empezar a hacer lo que nos gusta a todos nosotros, que es justamente hablar de diabetes. Vamos a comenzar. Justamente la charla de hoy tiene un poquito ese nombre, hablemos de diabetes, hablemos en general de diabetes. Y la idea es que nos podamos quedar en casa, que a pesar de lo que nos está pasando, Aviadi pensó un mecanismo, un sistema para estar cerca de ustedes, de los pacientes con diabetes, de sus familiares, y que nos podamos cuidar y nos podamos quedar en casa. Y también que nos podamos educar. Entonces, eh, con esta presentación vamos a dar inicio al programa educativo 2020 de la Asociación Vietnamense Amigos del Diabético. Eh, y bueno, este año de forma distinta, pero no menos importante. Así que vamos a ponernos en marcha.
Esa es nuestra querida ciudad, nuestra comarca, la ciudad de Viedma Carmen de Patagones. Eh, Esa imagen me gusta porque es muy gráfica. La unión, los puentes, todo esto me gusta. Y un poco, gracias a la tecnología, hoy estamos tendiendo un puente entre todos nosotros para poder contactarnos y poder estar cerca. Que eso es lo que más nos gusta y nos atrapa. Vamos a seguir. Básicamente todos sabemos que la diabetes es un problema mundial donde genera grandes consecuencias, tanto en lo humano, lo social, lo económico. El panorama que presenta la diabetes es muy devastador, ¿sí? Todos los años la diabetes consume muchísimos recursos sanitarios, produce muchos gastos sanitarios por la atención de sus pacientes o por la atención de las complicaciones de estos pacientes, algo a lo que tenemos que tratar de evitar llegar. Como les decía recién, en algunos casos la diabetes produce discapacidad o, lamentablemente, el fallecimiento de personas que están en una edad laboral, pero todo esto pasa si a la diabetes no la tratamos adecuadamente o como corresponde, ¿sí? Tenemos que saber que todas estas cosas se pueden evitar si nosotros nos educamos, tenemos un rol activo como pacientes y sobre todo trabajamos en conjunto con nuestro equipo médico, con nuestro equipo multidisciplinario médico. Se sabe que la diabetes es una patología cada vez más común, más frecuente, y últimamente está aumentando esa frecuencia en todo el mundo. También está demostrado que se puede llevar una vida plena y saludable, y en muchos casos hay personas que tienen riesgo de tener diabetes tipo 2 que pueden evitar tener diabetes si modificamos algunas conductas de vida o algunos factores de riesgo. ¿Qué pasa en el mundo? Se sabe que la cantidad de personas que había en el 2019, según la Federación Internacional de Diabetes de la última edición del Atlas en Diabetes, era 463 millones de personas alrededor de todo el mundo. Ese número va a pasar en el año 2030 a 578 millones. Y si seguimos con esto de minimizar la diabetes y de no hacer acciones serias y concretas y fuertes en las comunidades, en el 2045, según las proyecciones de la IDF, vamos a tener 700 millones de personas. El incremento es aproximadamente del 51% de los casos, lo cual nos habla que en muchos casos podemos estar evitando la diabetes y podemos, más que nada, trabajar fuerte para hacer mucho trabajo de prevención. Más del 80% de las muertes que se dan en los países con ingresos bajos o medios corresponden a la diabetes, ¿sí? Es un número muy alto. Tratar a los pacientes con diabetes cada vez sale más caro. Cada vez los tratamientos son más caros porque los medicamentos son más caros. Entonces, acá también tenemos un punto muy importante donde desde la educación diabetológica podemos hacer mucho para optimizar el uso de los recursos. Casi la mitad de las muertes de personas de 70 años son por complicaciones de la diabetes, ¿sí? La gente lamentablemente no se muere por tener una complicación, por tener diabetes, perdón. La gente se muere cuando tiene diabetes porque esa diabetes no está bien controlada y esa diabetes va generando complicaciones en su organismo. Ninguna persona se muere por tener diabetes, todo lo contrario. Si una persona está educada, tiene buena calidad de vida y está seguida por un equipo médico, esa persona con diabetes tiene una muy buena calidad de vida, que es lo que tenemos que tratar de hacer en la mayoría de los casos de todos los pacientes. Ese número que les decía recién, la mitad de las muertes por complicaciones,
el 55% de esa cantidad son mujeres, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud tiene previsto que las muertes por diabetes se multipliquen entre la franja del año 2016 al 2030, ¿sí? Esto es algo, estos datos lo pueden encontrar en el Atlas de la Diabetes de la IDF en la 9ª edición que fue publicada el año pasado en para todo el mundo. ¿Qué pasa en la República Argentina? En Argentina tenemos una prevalencia, según la encuesta nacional de factores de riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, del 12,7% de diabetes en la población y de glucemia elevada. Este es un nuevo término que se está utilizando por el Ministerio de Salud de la Nación como para tener una estadística más certera de la cantidad de personas con diabetes. Algo así como 5 millones de personas en todo el país. Se sabe que la diabetes en nuestro país es uno de los principales motivos de consultas al sistema de salud, tanto público como privado, y también es uno de los principales motivos de prescripción de medicamentos en nuestro sistema de salud. Como a nivel mundial, la Argentina no es una excepción, también la diabetes es un problema sanitario y socioeconómico muy grande en nuestro país. Está demostrado que en muchos casos la diabetes tipo 2 por varios años permanece silenciosa. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes, estas personas no tienen síntomas. Entonces, casi la mitad de esos pacientes que tienen esa diabetes no saben que tienen diabetes, ¿sí? Y cuando se les hace el diagnóstico ya tienen alguna complicación, porque entre que esa diabetes se instala en su cuerpo y se hace el diagnóstico, en algunos casos puede pasar hasta 10 años. Imagínense 10 años una persona que tiene una patología, no la sabe y no la trata. Esa patología puede hacer mucho daño en ese organismo. En el año 2017, la diabetes fue responsable de 8.893 muertes, que es el 0,20% de disfunciones cada 1.000 habitantes. Y el 72,4% de esas muertes se produjeron entre los 55 y los 84 años. Como decíamos antes, la diabetes genera muchos costos y esto es importante que lo trabajemos entre todos. También se sabe que la diabetes es la responsable del 48% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, las amputaciones que se dan por cuestiones que no son accidentes de tránsito o accidentes. También es la responsable del 15% de los casos de infarto, el 13% de los pacientes con tratamiento sustitutivo renal o diálisis, ¿sí? Como consecuencia de la diabetes. Es la primera causa de ceguera no traumática del adulto. El 8% de la ocupación de las camas de los hospitales públicos con estadías más largas y más costosas, más prolongadas y más costosas, genera la diabetes. Y en la provincia de Buenos Aires genera una de las primeras 5 causas de jubilaciones prematuras por discapacidad en los empleados públicos. Miren todo lo que genera la diabetes en nuestra sociedad. Y llegamos a esta diapo, ¿no? Que dice que este señor está como confundido. No sabe, ¿qué es la diabetes? ¿Tengo que comer? ¿Qué puedo comer si tengo diabetes? ¿Puedo tener una buena calidad de vida? ¿Qué tipo de diabetes tengo? O sea, hablamos mucho de números, pero este señor en realidad lo que quiere saber son las cosas básicas de la diabetes, ¿sí? Porque en definitiva, a los pacientes con diabetes y a nuestra familia nos interesa el día a día de la diabetes. Si bien los números que hablábamos antes son muy importantes como para caracterizar un problema, a nosotros, los pacientes o los familiares, nos interesa tener el detalle de lo que nos pasa día a día con nuestra diabetes. Entonces, claro, este señor tiene toda la razón. Hasta ahora solamente hablamos de números. Ahora vamos a empezar a hablar de diabetes. Este slide es muy gráfico y es la explicación como para que empezamos a entender que no solamente las cosas dulces elevan la glucemia
o alteran nuestra glucemia. Entonces, para entender un poquito la diabetes tenemos que empezar por cosas muy básicas, como por ejemplo, entender que todas las cosas que comemos se transforman en energía. Ahí están viendo en esa imagen tan gráfica un señor que está tomando café, hay una media luna, una naranja, una porción de pizza, una galletita. Ya comió una manzana, una naranja, unas tostadas. En el estómago tiene unos raviolitos. Bueno, todo eso, todo lo que yo como a lo largo del día se transforma en energía. Esto lo tenemos que entender. Todo lo que nosotros comemos es energía. ¿Y para qué sirve esa energía? Básicamente, esa energía sirve para trabajar, para pensar, para hacer funcionar los órganos de nuestro cuerpo. Para todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida, necesitamos energía para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestros órganos funcionen, para que nuestros sistemas funcionen, necesitamos energía. Entonces, los alimentos son esa energía que nosotros necesitamos. Si tenemos esa energía, tenemos la vida. Podemos desplazarnos, podemos movernos, podemos hacer lo que tenemos que hacer. Bien, los alimentos se transforman en glucosa, que es una forma de azúcar. Esa glucosa es la energía de los alimentos. Primero debe pasar a la sangre y después a las células musculares o células del cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo lo que comemos nosotros se transforma en glucosa. Ahí está representado como unos terroncitos de azúcar. Entonces, para que entendamos, todo lo que nosotros ingerimos se va a transformar en glucosa. ¿Y qué pasa dentro de nuestras células? Esa glucosa es transportada al interior de la célula y se usa como energía o se almacena. Ahí, de su lado derecho de la pantalla, van a ver que hay unos carritos, que son los transportadores de glucosa, que tiene una vía que va a un depósito, que es el hígado, y otra vía que va al fuego, donde está la energía. Ahí es la célula, ¿sí? Y por supuesto que para entrar a la célula, del lado izquierdo de la pantalla, ven otra imagen donde hay una puertita abierta que está entrando glucosa a la célula. Y ahora van a entenderlo mejor. Y acá tenemos la clásica imagen que es bien simple, bien fácil de entender. Esto es un poco lo que pasa, ¿sí? Con nuestras células cuando la glucosa necesita entrar dentro de ellas. La glucosa tiene que entrar a la célula, pero necesita alguien que le haga entrar. Ese alguien que le haga entrar es la insulina que se produce en el páncreas. En esta imagen está graficada la insulina como una llave, ¿sí? Entonces, la insulina cumple la función de llave para abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar, ¿sí? Es básicamente por eso que la insulina siempre se le da el esquema de llave, para entenderlo de forma simple. Y bueno, acá tenemos otro esquema que nos muestra en una persona sin diabetes cómo funciona todo esto. Una persona come, esta persona comió una rebanada de pan lactal, va al estómago, del estómago se transforma en glucosa, pasa al hígado, del hígado pasa al torrente sanguíneo, el páncreas libera esas llavecitas o esas insulinas y esas insulinas abren la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar. Ese es el esquema de lo que pasa con el metabolismo de la glucosa en una persona sin diabetes, ¿sí? Ese esquema es una persona sin diabetes, por eso ahí está bien clarito y bien explicado. ¿Dónde se produce la insulina? El órgano que produce la insulina es el páncreas, ahí está la ubicación entre el intestino, el estómago y el hígado. Básicamente ahí tenemos situado el páncreas. Una de las funciones del páncreas, por supuesto, es producir insulina. Tiene otras funciones más. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la función de la producción de insulina. ¿Y qué es la diabetes? Básicamente, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles elevados de azúcar en sangre, glucemia, ¿sí?
que resulta del defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Dijimos recién que la hormona producida por el páncreas se llamaba insulina. Funciona como una llave, facilitando la entrada de glucosa de la sangre a las células, ¿sí? La glucosa es el azúcar que proviene de la digestión de los alimentos que comemos y que circula por la sangre y es utilizada por el organismo como fuente de energía. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica. No se puede curar, pero si se controla con un tratamiento adecuado, nos permite prevenir complicaciones. Si la diabetes no se controla como corresponde, se puede producir una hiperglucemia, se produce una hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en sangre, ¿sí? Si ese aumento de azúcar en sangre está elevada durante mucho tiempo o se mantiene a lo largo del tiempo, el organismo se daña gravemente, ¿sí? Muchos órganos y muchos sistemas del organismo se van dañando, específicamente los nervios y los vasos sanguíneos. Todas estas complicaciones se pueden evitar o frenar si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno de la diabetes. Entonces, para que nos quede un poco más claro, recordemos, es una enfermedad crónica que no se puede curar, pero sí se puede controlar. Algunos de los síntomas de la diabetes. En algunos casos son muy marcados, en otros no son tan marcados. Decíamos que en la diabetes tipo 2 los síntomas a veces pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver bien qué es diabetes tipo 2 y qué es diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 de los niños y los adolescentes, estos síntomas se ven con más evidencia, ¿sí? Son muy evidentes. Volvamos a los síntomas. Tenemos la sed extrema, orinar con mayor frecuencia y en mayor cantidad, cansancio y debilidad, apetito voraz. Más síntomas de la diabetes. Las infecciones urinarias, la mala cicatrización de las heridas, la pérdida de peso repentina y la visión borrosa. Y acá sí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la diabetes, los tipos de diabetes, qué es la diabetes tipo 1, qué es la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos. Recuerden que esto que nosotros hoy estamos presentándoles son definiciones muy generales. No nos vamos a meter con el tratamiento médico de nadie, no vamos a hacer consideraciones especiales. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer educación diabetológica y tratando de clarificar y de explicarles un poquito, básicamente, los tipos de diabetes y sobre todo ponerlos al corriente de qué es la diabetes. No vamos a hacer definiciones médicas, ni cambios en el tratamiento, ni ningún tipo de sugerencia de ninguna modificación de nada. Simplemente esto es una transmisión general de conocimientos y de datos para que podamos empezar sobre esta base muy sencilla a empezar a construir conocimientos un poco más complejos a lo largo del año. Dicho esto y aclarado esto, paso a describirle los tipos de diabetes. Tenemos, por un lado, la diabetes tipo 1, conocida también como diabetes infantil o juvenil, donde sí o sí este tipo de diabetes utiliza insulina para su tratamiento, no hay otra forma de tratamiento que no sea la insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, que son generalmente los adultos mayores a 45 años, que es el 90% del total de los diagnósticos de los casos son de diabetes tipo 2. Generalmente utilizan hipoglucemiantes, que los hipoglucemiantes son las pastillas que se toman por vía oral, pero también en algunos casos se puede necesitar insulina. Y la diabetes gestacional, que se da durante el embarazo en mujeres que no tienen diabetes, ¿sí? Una mujer sana, cuando tiene un embarazo, puede presentar diabetes gestacional. Después tenemos otros tipos específicos de diabetes. Vamos a empezar a desarrollar de manera muy simple y muy breve cada una de ellas para que lo entendamos un poquito mejor. La diabetes tipo 1. Dijimos en la imagen anterior que
estos pacientes o estas personas necesitan insulina para vivir porque hay una falta de producción de insulina en su cuerpo. No se produce insulina. Y esta imagen, si bien no la tenemos que tomar como actual, es muy gráfica. ¿Por qué? Hay un páncreas que tiene un cartel que dice fuera de servicio porque el páncreas en las personas con diabetes tipo 1 dejó de producir insulina. Hay una jeringa que adentro está llena de llavecitas. Esa jeringa es una imagen antigua, no se usan más las jeringas. En la mayoría de los tratamientos se usa otro tipo de sistema de administración de insulina. Pero lo que quería rescatar era la que adentro de esa jeringa está lleno de llavecitas. Y la llavecita, recuerden que era la insulina que nos permitía que la glucosa entre a la célula. Tenemos que recordar que la diabetes tipo 1 es el 10% del total de los casos. De todos los casos que se diagnostican en diabetes, solo el 10% tiene diabetes tipo 1. ¿Sí? Solo el 10% de los diagnósticos es de diabetes tipo 1, un número muy pequeño. Generalmente se da en niños y en jóvenes, lo decíamos recién. Estas personas o estos pacientes deben controlarse frecuentemente la glucemia, ¿sí? Hay que medirse muchas veces la glucemia, hay que pincharse muchas veces la glucemia o utilizar dispositivos más modernos como el Freestyle para controlar la glucemia. Pero sí o sí hay que controlar muchas veces la glucemia para tener un mejor control de esa patología. Y también estos pacientes nos debemos aplicar múltiples inyecciones de insulina a lo largo del día para poder mejorar nuestro perfil glucémico, para que esa glucemia no esté tan alta. También esta diabetes se puede dar en algunos casos en personas adultas, que es lo que se denomina diabetes del adulto o diabetes LADA. Básicamente, este tipo de diabetes se da por una reacción autoinmune. El sistema de defensas del organismo ataca a las células productoras del páncreas y no se entiende todavía por qué esta reacción. ¿Sí? No se termina de entender, no se termina de comprender. Ante un estímulo externo, ¿sí? El sistema de defensa de nuestro organismo ataca a las células productoras de insulina del páncreas. Generalmente, como dijimos antes, se da en niños y jóvenes adultos, mayormente, la mayor cantidad de casos se dan en niños y en adolescentes y jóvenes adultos menores de 30 años. Como decíamos antes, se necesitan inyecciones de insulina a diario para controlar los niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, la persona con diabetes tipo 1 se descompensa rápidamente y esto es importante que lo entendamos. La persona con diabetes tipo 1 que está sin insulina se descompensa rápidamente, por lo cual las personas con insulina no deben estar escasas de insulina o deben tener una previsión de este medicamento para no pasar muchas horas sin la administración de insulina. Por supuesto que se puede llevar una vida normal y saludable, pero hay que combinar la terapia de insulina, los controles de glucemia, una alimentación adecuada y la práctica de actividad física de forma habitual. Y acá tenemos un poquito más la explicación de lo que es la diabetes tipo 1. Básicamente la imagen nos está mostrando la concentración y acción de la insulina en las personas con diabetes tipo 1. Vamos de vuelta al ejemplo de la persona que comía la rebanada de pan lactal. Ese pan lactal va al estómago, del estómago va al hígado, se almacena en el hígado, otra parte va al torrente sanguíneo y ustedes pueden ver que ahí se ve el páncreas donde tenemos una llavecita que está en el torrente sanguíneo y otra llavecita que está en la puerta de la célula. Y miren la cantidad de glucosa que estaría representada por los terrones de azúcar, miren la cantidad de glucosa que tenemos en las células, en el torrente sanguíneo, esperando poder entrar a las células, ¿sí? Entonces hay una falta de producción de insulina. ¿Está? Y ahora lo vamos a ver mejor con el ejemplo de diabetes tipo 2, que ahora la vamos a empezar a definir. Básicamente, la diabetes tipo 2 es la falta de respuesta a la insulina, o la insulinoresistencia o la insuficiente insulina que puede haber en un cuerpo.
es el 90% del total de los casos, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las personas que se diagnostican con diabetes se diagnostican con diabetes tipo 2. Principalmente se da en los adultos, pero en la actualidad también se está viendo algunos casos de eh, niños o adolescentes con diabetes tipo 2 relacionada al sobrepeso. Ojo, atención, casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes relacionada con el sobrepeso, ¿sí? En la diabetes tipo 2 el sobrepeso tiene mucho que ver, por lo cual después vamos a cerrar este tipo de diabetes hablando de algunas cosas que se pueden hacer. Por supuesto que la persona con diabetes tipo 2 necesita perder peso, moverse más, realizar una alimentación saludable. En algunos casos estos pacientes pueden llegar a requerir insulina como parte del tratamiento, pero no se convierten en pacientes con diabetes tipo 1. Siguen siendo pacientes con diabetes tipo 2, porque su origen, su inicio de su enfermedad fue a través de la diabetes tipo 2. Se vuelven insulino requirientes, pero no pasan a ser diabéticos tipo 1. Esto es muy importante que lo entendamos. El paciente con diabetes tipo 2 que empieza a utilizar insulina es un paciente con diabetes tipo 2 que usa insulina, ¿sí? Y también requieren controles de glucemia. En algunos casos con mayor flexibilidad que en la diabetes tipo 1, pero también son necesarios. Es el tipo más común de diabetes, generalmente se da en adultos, como decíamos antes, pero ahora ha aumentado su frecuencia de diagnóstico en casos de niños y adolescentes con obesidad. Está demostrado que el organismo produce insulina, hay una producción de insulina, pero esta insulina no es suficiente o el organismo no la utiliza adecuadamente, provocando, por supuesto, como decíamos recién, una acumulación de azúcar en sangre o lo que conocemos como hiperglucemia. Hiper es mucho, glucemia es azúcar en sangre, mucha azúcar en sangre. Debido a que los síntomas podrían tardar años en aparecer o reconocerse, el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en sangre. ¿Se acuerdan una de las primeras eh, placas que vimos al inicio de la charla, que dijimos que en algunos casos el diagnóstico de diabetes tipo 2 llegaba muy tarde? Bueno, acá está de vuelta reafirmado lo que hablábamos hoy al principio. A muchas personas se le diagnostican cuando ya tienen una complicación, porque van a consultar por esa complicación y se diagnostica la diabetes, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de que las personas lleguen antes al diagnóstico, lleguen a un diagnóstico oportuno para poder acceder a un tratamiento adecuado. Y como decíamos anteriormente, es el 90% de los pacientes. Hay factores de riesgo importantes en este tipo de diabetes: el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, la edad avanzada, los antecedentes familiares de diabetes. Tienen mucho que ver para que esto se convierta en un factor de riesgo para tener diabetes tipo 2. La mayoría, la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 no suelen necesitar insulina, ¿sí? Pero en algunos casos podrían usarla, y a esto lo tenemos que sumar en algunas oportunidades la medicación oral, la alimentación adecuada y el aumento de la actividad física. El número está en rápido aumento en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay más pacientes con diabetes? Porque nuestras economías se están desarrollando de distinta manera, hay un envejecimiento de la población, hay incrementos en la urbanización de distintas ciudades, hay muchos cambios alimentarios en nuestra población y sobre todo hay una disminución de la actividad física y los cambios de estilo de vida. Nos llevan a que eso sea cada vez más notorio, más marcado. Y acá vamos a entender mejor lo que hablábamos hoy, de que cómo se produce la diabetes tipo 2 o el gráfico de cómo es la resistencia de la insulina. ¿Sí? Miren, de vuelta. La persona come una rebanada de pan lactal, ese pan lactal se transforma en glucosa, parte va al hígado, parte va al torrente sanguíneo, el páncreas libera insulina, miren la cantidad de insulina que hay y miren el detalle de la cantidad de insulina que necesita una célula para abrir la puertita para que esa glucosa pueda entrar. Hay una insulino resistencia muy marcada. Dijimos que habían causas predisponentes para tener diabetes. Por supuesto que si yo tengo
antecedentes familiares, tengo mayor riesgo de tener diabetes tipo 2, ¿sí? Pero en algunos casos también tiene que haber un factor desencadenante. No todas las personas que tienen familiares con diabetes van a tener diabetes, pero sí tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros tenemos, como está esa foto en blanco y negro ahí en la imagen, si nosotros tenemos pacientes familiares con diabetes y además tenemos exceso de peso, obesidad central, estamos muy sedentarios o no hacemos actividad física y en algunos casos tomamos algunos remedios específicos, seguro que vamos a tener diabetes. Pero si nosotros tenemos antecedentes familiares de diabetes en nuestra familia y tenemos una vida más saludable, posiblemente disminuyamos ese riesgo de tener diabetes. Dos palabras sobre la diabetes gestacional. Básicamente es el 5% del total de las embarazadas, generalmente en mamás de más de 30 años con obesidad. Se comienza con modificaciones higiénico-dietéticas. También requieren control de glucemia. Después del parto se regulariza la glucemia y con los años, si no hay control y prevención, estas mamás que tuvieron diabetes gestacional durante su embarazo pueden llegar a tener diabetes tipo 2. Este cuadro es muy lindo, a mí me gusta en lo particular, me gusta mucho, me parece que es muy gráfico. Y hay una diferenciación clara entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, para que lo entendamos mejor y para que veamos, eh, lo visualicemos mejor, los distintos tipos de diabetes, para que entendamos. La edad de aparición en la diabetes tipo 1 son niños y jóvenes, en la diabetes tipo 2 generalmente a partir de los 40 o 45 años. Las formas de presentación, las formas que aparece esa diabetes, en la diabetes tipo 1 en los niños, en los jóvenes, es brusca, con muchos síntomas, muy marcada, y en la diabetes tipo 2 generalmente puede ser asintomática. Los síntomas de la diabetes, como decíamos antes, en la diabetes tipo 1 son los clásicos, la sed, la pérdida de peso, orinar frecuentemente. En la diabetes tipo 2 puede haber síntomas o estos pueden ser escasos o nulos. Dijimos que en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina. En la diabetes tipo 2 puede haber producción de insulina, pero la cantidad es insuficiente o tiene una mala acción por la resistencia a la insulina. La prevención en la diabetes tipo 1 no la podemos hacer, es imposible. No podemos saber qué niño o qué adolescente va a tener diabetes, ¿sí? Son causas genéticas. En la diabetes tipo 2 podemos hacer mucho para prevenir la diabetes o podemos retrasar su aparición, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de cambios de hábitos de vida. El porcentaje de los pacientes, la diabetes tipo 1 el 10%, la diabetes tipo 2 el 90%. Influyen la influencia de factores ambientales, los factores ambientales, virus, toxina, autoinmunidad en la diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces el cuerpo, recuerdan lo que hablábamos, el cuerpo reacciona y en vez de defenderse de ese ataque de afuera, destruye al páncreas o agrede al páncreas. En la diabetes tipo 2, los factores ambientales tienen más que ver con otras cuestiones como la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, algunas enfermedades asociadas como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y demás. Tratamiento en la diabetes tipo 1, insulina, alimentación, actividad física, autocontrol y educación. Ese es el tratamiento de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 es muy similar, pero arranca de otra forma. Alimentación, actividad física, autocontrol, educación y medicación. En algunos casos de diabetes tipo 2, insulina. Bien, venimos hablando bastante, ¿eh? Venimos hablando bastante y está bueno. Me gustó este power porque es muy gráfico. Acá tenemos otra imagen con los niveles de glucemia para que entendamos mejor esto. Los rangos normales de glucemia durante el día en una persona que no tiene diabetes van entre 70 miligramos sobre decilitro de sangre a 110 miligramos sobre decilitro de sangre en ayunas y hasta 140 miligramos sobre decilitro de sangre después de comer. En cualquier persona, cualquier valor menor a los 70 miligramos sobre decilitro de sangre se considera hipoglucemia. Generalmente los 60 miligramos ya se considera hipoglucemia y si esto continúa
puede haber algún problema. Para arriba de los 140, 160, las personas con diabetes ya se considera una hiperglucemia. Bien, y si sigue, por supuesto, hay problemas más graves. Acá lo vamos a entender mejor. En una persona sin diabetes, cuando está en ayunas, su valor debería estar entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro de sangre. Cada vez que la persona come, ¿sí? Hay una modificación en la glucemia. Por eso, la gente y todos tenemos que entender que la glucemia no es algo estático, es algo muy dinámico que va cambiando. Imagínense si esta respuesta a la glucemia es de un organismo normal. Miren, cada vez que la persona come, hay una respuesta del organismo y la glucemia se modifica, sin pasar los 140 miligramos. Imagínense en una persona con diabetes que este mecanismo está alterado. La glucemia se modifica un montón de veces a lo largo del día. Por eso tenemos que tener en cuenta que la glucemia es algo muy dinámico, algo que se va moviendo. Si yo me mido a la mañana, si tengo diabetes, me mido a la mañana y ese resultado de ese control me da 100, no piensen que durante todo el día van a tener 100, porque a lo largo del día esa glucemia puede cambiar por múltiples factores. Por eso es importante la educación, por eso es importante que aprendamos a controlarnos la glucemia, a saber en qué momento del día tenemos que controlarnos la glucemia, a saber cómo tenemos que comer, a saber cómo relacionar esa glucemia con el uso de la medicación. Eso lo vamos a ir viendo adelante, eso lo van a desarrollar profesionales de la salud. Nosotros simplemente, al ser educadores en diabetes, hablamos de cosas más básicas. Pero me gustaba este cuadro para mostrarlo y para contarles que la glucemia tiene múltiples respuestas. Bien, esto es el diagnóstico de diabetes tipo 2, que también esto está sacado de las guías nacionales de diabetes. Lo vamos a dejar así a la pasada. Eh, Dijimos recién que la glucemia normal se considera hasta 110 en personas que no tienen factores de riesgo de diabetes. Hay tres situaciones que pueden establecer el diagnóstico de diabetes. Dos glucemias en ayudas realizadas en 2 días distintos con valores mayores o iguales a 126 pueden establecer el diagnóstico de diabetes. La presencia de síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia y polifagia, y ahora se los explico. Poliuria es cuando uno va a orinar frecuentemente. Polidipsia es cuando uno tiene excesiva sed, cuando tiene mucha sed. Y polifagia es cuando uno tiene mucho hambre. Más una glucemia medida al azar con valores mayores o iguales a 200 puede ser diagnóstico de diabetes. Y glucemia igual o mayor a 200 con 2 horas después de hacer una curva de tolerancia oral a la glucemia también es diagnóstico de diabetes. Y acá lo tenemos, ¿sí? Valores de azúcar en sangre en ayunas, ¿sí? De 0,70 a 110 normal, hasta 125 sospechosa y 126 o más es diabetes. Esto, por supuesto, que es en diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es muy similar, pero generalmente el diagnóstico se hace de forma más rápida, es más evidente el diagnóstico, no se busca tanto la diabetes, sino que ya con un pequeño análisis se confirma el diagnóstico en diabetes tipo 1 porque es más marcado el tema de los síntomas. Bien, ya estamos entrando en la última parte. Vamos a hablar un poquito de los pilares del tratamiento, ¿sí? Eh, Tenemos que entender que los pilares del tratamiento de la diabetes son todos importantes. Todos importan por igual. No hay uno más importante que el otro. No sirve de nada respetar la medicación, respetar solo la actividad física o no estar educado. No sirve de nada estar muy educado y no respetar las pautas de medicación, las pautas de actividad física y las pautas alimentarias. Todos los pilares del tratamiento de la diabetes hay que darle una importancia igual. Todos tienen la misma importancia, tienen que ser igual de importantes. Básicamente los pilares del tratamiento de diabetes, y esto les recuerdo, esta es una charla introductoria, en próximas charlas lo vamos a ver en profundidad, pero a grandes rasgos los pilares del tratamiento de la diabetes es lo que vamos a ver ahora, así a vuelo de pájaro, vamos a mencionarlos y vamos a
tener un poco de detalle, pero no vamos a hacer una profundidad en ellos porque después los vamos a ir desarrollando a lo largo de las charlas. Alimentación saludable, actividad física, tratamiento farmacológico, automonitoreo y educación diabetológica. De la alimentación vamos a hablar dos cositas, porque además no somos nutricionistas y no tenemos que invadir campos que no nos competen, pero básicamente de la alimentación vamos a contarles que hay que distribuir los alimentos a lo largo del día, hay que tener un control en el tamaño de las porciones, aumentar el consumo de frutas y verduras a lo largo del día, ¿sí? Es importante que en el almuerzo y en la cena la mitad del plato sean verduras, que haya de postre una fruta o que se incorpore más fruta. Hay que incorporar legumbres, cereales integrales, semillas y frutas secas. Hay que consumir carnes rojas o blancas, pollo, pescado, no más de 5 veces a la semana. Hay que cocinar sin sal, hay que reemplazarla la sal por otras especias, hay que disminuir el consumo de sal, es muy importante. Hay que evitar llevar el salero a la mesa y, sobre todo, hay que limitar el consumo de azúcar y de alcohol. Hay que tener una alimentación más saludable. Estas son pautas muy generales que después, cuando la nutricionista nos dé una charla, nos va a explicar más en detalle todo lo que es una alimentación saludable en pacientes con diabetes. Un poco de actividad física, este es el área que también me gusta mucho, pero también lo vamos a mencionar a vuelo de pájaro para darle la misma importancia y para ser igual de equitativos con el resto de los pilares del tratamiento. Si bien a mí me gustaría hablar un poquito más, no vamos a hablar más que esto. Básicamente tenemos que sumar al menos 30 minutos de actividad física, caminar, subir y bajar escaleras, bailar, andar en bicicleta, nadar, caminar en vez de usar el auto, realizar tareas domésticas y de jardinería, lavar el auto, practicar deportes. En este momento de aislamiento social, nosotros tenemos que tratar de hacer más actividad física dentro de nuestra casa, aumentando la realización de tareas cotidianas, movernos más, cada tantos minutos que estamos sentados, pararnos, ponernos de pie y cambiar de actividad, hacer distintas actividades, no quedarnos quietos, ¿sí? No pretendemos que en este momento de contexto de aislamiento social la gente entrene o mejore su rendimiento físico. Pretendemos que la gente se mueva y no empeore todo lo que ganó anteriormente o todo lo que venía consiguiendo con la actividad física. Entonces, aunque estemos adentro de casa, nos podemos mover igual, con lo que tenga, con lo que pueda y como pueda, ¿sí? Recuerden que es muy importante comenzar en forma gradual. Siempre es importante complementar con ejercicios de fuerza. Básicamente tenemos que, cuando terminamos, tenemos que hacer una rutina de estiramientos. Después de las 6, 8 semanas tenemos que ver qué podemos modificar, porque nuestro cuerpo ya se adaptó. Y básicamente, antes de empezar a hacer actividad física, hay que realizar una consulta médica y, si es posible, asesorarse con un profe de educación física o un entrenador que esté capacitado para manejar pacientes con diabetes. Esto es muy importante porque el plan de actividad física es para cada persona, es individual, es como el plan alimentario. Pueden haber cosas generales, pero después lo tenemos que adaptar a cada persona. Vamos a hablar dos palabras de medicación. El tratamiento farmacológico se divide en medicamentos orales e insulina. Hay los grupos de fármacos orales son más conocidos como hipoglucemiantes orales, tienen características propias por su mecanismo de acción, indicación y contradicciones específicas, así como también efectos adversos, por lo que su conocimiento es indispensable para su adecuado uso, ¿sí? La persona tiene que saber para qué está tomando ese medicamento y qué efecto hace ese medicamento en su cuerpo. Si ese medicamento actúa para sensibilizar la producción de insulina, para sensibilizar la asimilación de la glucosa en el estómago. Bueno, eso lo tenemos que saber, tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la educación, a través de estas charlas. Es la idea, que todos puedan tener un poquito más de conocimiento de diabetes, para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. La terapia con insulina siempre tradicionalmente se utilizó en la diabetes tipo 1, pero ahora ya se ha ampliado su uso a la diabetes tipo 2, lo que hablábamos antes. Puede utilizarse un solo tipo de insulina o se pueden combinar distintos tipos de insulina. En los pacientes con diabetes tipo 2 se puede combinar con la medicación oral o no.
eso lo dirán los médicos y los especialistas de cabecera de cada uno de nosotros. Y básicamente lo que se busca es mejorar las metas del control y conseguir objetivos deseados dentro del tratamiento. Dos palabras sobre automonitoreo, porque también vamos a tener una clase práctica de automonitoreo. Básicamente el automonitoreo es controlarse frecuentemente la glucemia. La persona con diabetes tipo 1 tiene que al menos realizar, acá dice entre 3 o 4 veces, yo le pondría entre 5 o 6 veces por día la glucemia en diferentes horarios. Esto también, por supuesto, que se acuerda con el médico de cabecera de cada uno, de acuerdo al tipo de vida, a la obra social que tengo, se va acordando con nuestro médico. Estas son recomendaciones generales, recuérdenlo. Eh, Posiblemente el médico hará las adaptaciones que se necesiten y en la diabetes tipo 2 también las personas tienen que hacerse automonitoreo. Si la persona con diabetes tipo 2 utiliza insulina, tiene que hacer una frecuencia similar a los pacientes con diabetes tipo 1, pero básicamente el objetivo del autocontrol es lograr mantener niveles de glucemia dentro de los rangos normales. O sea, ¿para qué me pincho el dedo? Para saber qué decisión tengo que hacer con la alimentación, con la actividad física, con lo que voy a hacer en mi vida social, para tener una mejor calidad de vida y un mejor nivel o mejor control de mis glucemias, ¿sí? Y sobre todo para impedir o retrasar las complicaciones. La educación terapéutica, ya estamos casi en la última parte de la charla. Básicamente, justamente lo que estamos haciendo hoy acá es educación terapéutica de forma rara, de forma virtual, que realmente es algo nuevo, novedoso para nosotros. Desde mi casa, viendo a mi familia mientras hablo con ustedes, realmente todavía me parece algo loco, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar y lo importante de esto es poder hacerlo y poder estar cerca de ustedes y poder estar al lado de ustedes y que todos podamos vivir un poquito mejor. Básicamente la educación diabetológica nosotros lo consideramos como que son espacios muy importantes y prioritarios en la salud de las personas con diabetes. Porque la persona con diabetes en muchos casos cuando no tiene información, no tiene acceso a la información, se siente agobiada, se siente sola, se siente abandonada. Y que esa persona pueda llegar a ver que hay otras personas que tienen lo mismo, que hay pares, que hay gente al lado o un poquito más allá, que comparten las mismas dificultades y que pueden aprender de otros ejemplos, ¿sí? De la vida diaria de otras personas, esto nos hace muy bien a todos. Por supuesto que educar a las personas convierte en actores activos justamente de su tratamiento. ¿Sí? Para poder resignificar todas las dimensiones y estimularlos a llevar adelante un mejor control de esta patología que es justamente la diabetes. Los grupos también son ventajosos para las personas que perciben que en su familia se carece de los conocimientos básicos para apoyarlo o cuando existe disfunción familiar que limita ese apoyo y la contención necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente ve que en su familia se siente un poco solo porque va solo con su diabetes o cuando la familia está dividida, esto también es importante. Si toda la familia sabe algo de diabetes, podemos ayudar a esa persona. Si toda la sociedad sabe algo de diabetes, podemos ayudar a esa persona para que cuando está desarrollando alguna actividad dentro de la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida. La educación diabetológica básicamente de lo que se ocupa es de darle herramientas a los pacientes para que esos pacientes tengan una mejor calidad de vida, puedan vivir mejor y puedan estar eh, incluidos y tener un mejor pasar dentro de esa sociedad. O sea, que todo sea un poquito más fácil más allá de tener una patología crónica. Que recordemos, dijimos que era una patología crónica porque no se curaba, pero sí se controlaba. Como les decía recién, la educación en diabetes coloca a la persona que vive con diabetes como un protagonista activo de su propia historia y lo capacita con conocimientos y destrezas para tratar de ayudarse a sí mismo en los cuidados que la enfermedad requiere, pasando a ser un actor activo que toma las riendas del manejo de su enfermedad junto con su equipo médico, por supuesto. Acá siempre es junto con su equipo médico, ¿sí? La educación diabetológica sea con el equipo médico, sea con el equipo de educadores, pero siempre las decisiones se toman en conjunto con todo el equipo médico.
Bien, algo que no quiero dejar pasar como para hacer una introducción que me parece que tiene que ser importante, algunas cuestiones que favorecen el desarrollo de complicaciones crónicas. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar las complicaciones crónicas. Miren, la primera es la tira reactiva. Ese dibujo de esa tira reactiva es viejo, pero bueno, esas eran las tiras reactivas que se usaban antes. Pero miren, la flechita está para arriba. La hiperglucemia es el primer factor de riesgo para las complicaciones crónicas, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación y la hipertensión arterial se consideran factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones crónicas. Básicamente esto lo vamos a pasar a vuelo de pájaro, no vamos a detallar, no vamos a mostrar ninguna imagen, no vamos a hablar de cosas negativas, sino que vamos a hablar de cosas positivas. Y ustedes me están diciendo, pero ¿cómo? ¿Estás hablando de complicaciones y me decís que vas a hablar de cosas positivas? Sí, porque vamos a hablar a través de la educación a lo largo de estas charlas en todas herramientas que nosotros podemos utilizar para evitar llegar a las complicaciones. No nos interesa que solamente tenemos que conocer las complicaciones. No nos interesa rebundar demasiado en las complicaciones porque es poner en situación de angustia a las personas. Entonces, a las complicaciones las tenemos que aprender desde otro lado, teniendo herramientas para evitarlas, ¿sí? Pero las tenemos que al menos conocer. Básicamente las complicaciones de la diabetes son las enfermedades cardiovasculares, las lesiones en el sistema nervioso, lo que consideramos neuropatía, las lesiones en el riñón o nefropatía y las lesiones en los ojos o la famosa retinopatía diabética. Ahí está el lugar de ubicación de las complicaciones. Se pueden dar también, como decíamos recién, en los ojos, en la piel, en el hígado, en los pies, en los riñones, en el corazón, en la boca y en algunos nervios del cuerpo. Básicamente ya estamos terminando. Quería llegar hasta acá como para que ustedes tuvieran un breve repaso, podernos encontrar, poderles decir que acá estamos, a pesar de que no podamos estar juntos, estamos de forma virtual y esto está bueno. Esto es muy bueno podernos encontrar de esta forma, utilizando la tecnología que muchas veces criticamos porque nos lleva al sedentarismo, hoy la tecnología nos está llevando a poder estar juntos y podernos educar. Miren qué bueno cuando la tecnología la usamos adecuadamente. Les quiero agradecer que hayan estado ahí conectados, que hayan estado escuchando, que se hayan levantado el sábado a la mañana a escuchar una charla de Aviadi. Dentro de 15 días vamos a plantear una nueva charla, ya la iremos desarrollando, ya iremos buscando el tema, pero eh, veo que pudimos comunicarnos, que pudimos hacer una charla de forma virtual y bueno, la idea de Aviadi era no dejar solo a las personas con diabetes. Recuerden que nos tenemos que quedar en casa, recuerden que nos tenemos que cuidar un poquito más que el resto de la población solamente por tener diabetes. Si tengo un familiar con diabetes en casa, también lo tengo que cuidar un poquito más. Limiten las salidas, tengan todas las medidas de precaución. Como digo siempre, esto también pasará y en algún momento nos vamos a volver a encontrar de forma física, de forma personal, nos vamos a dar los abrazos que nos queremos dar, nos vamos a tomar los mates que nos queremos tomar, pero por ahora quedémonos en casa y cuidémonos. Les mando un abrazo muy fuerte a todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente. Abrazo para todos.